Se les quitaba la cédula, tenían su propia moneda, no podían salir. Está la historia de la lepra en Colombia. La historia de la lepra en nuestro territorio se remonta al siglo XVI y uno de sus primeros registros se dio en la ciudad de Cartagena. Es por eso que allí se instalaron las primeras instituciones médicas para atender esa enfermedad. Primero se ubicaron en el sector de Getsemaní, después estuvieron en donde se construiría la fortaleza de San Felipe y posteriormente, para finales del siglo XVIII, se trasladaron hacia la isla de Tierra Bomba con el objetivo de alejar esa enfermedad de la ciudad. Allí se instaló el lazareto Caño del Oro, que funcionó como un sitio de reclusión para los enfermos de lepra, es decir, a estas personas se les aislaba completamente. Caño del Oro no tuvo muy buena suerte en algunos momentos. Durante la retoma de Pablo Morillo, varios enfermos de lepra fueron quemados vivos y para 1950 el lazareto fue bombardeado por el Estado colombiano con el objetivo de eliminar definitivamente el germen de esa enfermedad. Pero tranquilos que la población de Caño del Oro ya había sido trasladada hacia otro lazareto. Sin embargo, y por errores de cálculo, se dice que ese bombardeo casi acaba con las poblaciones vecinas de Caño del Oro. Pero la historia de la lepra se pone aún más interesante cuando hablamos de Agua de Dios. Resulta que además del Caño del Oro existía el lazareto de Contratación en Santander y el lazareto de Agua de Dios en Cundinamarca, siendo este último el de mayor relevancia. Y de hecho se le dio ese nombre porque en ese sitio se encontraban unas aguas termales que servían de alivio para los enfermos de lepra. Es por esto que ellos comenzaron a aglomerarse en ese lugar que finalmente sería declarado como un lazareto por la ley del 10 de noviembre de 1870. Ingresar al lazareto era algo voluntario, hasta que llegó la ley 104 de 1890, que autorizó el secuestro y aislamiento de toda persona que padeciera lepra. Y cuando esta persona ingresaba al lazareto, perdía todos sus derechos civiles y políticos. No podía votar, no podía casarse, no podía heredar, no podía testar, no podía tener hijos. Le quitaban su cédula colombiana y le daban una propia del lazareto, que los clasificaba como enfermos. Tenían su propia moneda y estaban completamente encerrados por un enrejado de alambre de púa que al tiempo era custodiado por 7 retenes militares. Niños, jóvenes, ancianos, lo que fuera, apenas les diagnosticaban esa enfermedad, eran separados de su familia y encerrados en contra de su voluntad hasta que llegara el día de su muerte. Muchos de ellos murieron sin volver a ver a su familia. El encierro en Agua de Dios llevó al surgimiento de diversas dinámicas sociales, eventos de entretenimiento, eventos religiosos, prácticas deportivas, muestras artísticas. De hecho, Agua de Dios fue testigo del trabajo del jurista Adolfo León Gómez y del compositor y pianista Luis Antonio Calvo, uno de los músicos más importantes en la historia de este país. Finalmente, y con el descubrimiento de que la lepra podía tratarse y que no era altamente contagiosa, en 1961 se eliminaron todas las medidas de aislamiento y la población de estos lazaretos pudo recuperar sus derechos civiles y políticos. Pero a pesar de esto, de Agua de Dios nadie quiso salir. Allí construyeron su historia y es por eso que posteriormente el gobierno tuvo que darles la categoría de municipio. Actualmente Agua de Dios cuenta con varios patrimonios de la nación y está buscando fortalecer su economía con el turismo. Así que si tienen la oportunidad, vayan a conocer Agua de Dios.